Iglesia, buenas noches nuevamente. Bueno, hoy vamos a compartir un mensaje acerca de la confianza. El título de este mensaje es ¿En quién está puesta tu confianza? ¿En quién está puesta tu confianza? Entonces, a ver, cuando hablamos de confianza, tenemos que hablar primero de que la confianza se presenta en un escenario de problemas. Cuando nosotros tenemos un problema, para que entendamos de qué va el tema de la confianza, siempre pensamos en alguien o en un grupo de personas o en algo que nos pueda ayudar a solucionar el problema. Entonces, si yo tengo un problema económico, generalmente la persona va a pensar en alguien que tenga el dinero o para solucionarlo, ¿cierto? Entonces la confianza va de dos formas. La confianza se puede entender como aquella persona en la que yo puedo confiar, porque ha demostrado con su comportamiento de que es una persona en la que puedo depositar mi confianza. Pero también la confianza va en aquello en lo que yo pienso cuando estoy en un problema o en aquella persona que yo digo, ese me puede ayudar. Entonces, generalmente siempre tenemos alguien en el que pensamos cuando estamos en esa situación. Yo tengo un problema y yo inmediatamente pienso, pero tal persona me puede ayudar. Entonces, básicamente, ahí podemos ver en el momento de dificultad o de problema, podemos ver en quién está puesta mi confianza, de acuerdo en quién deposito yo esa esperanza de que me ayude en el momento difícil. Vamos a leer en el Salmo capítulo 20, lo voy a leer en la traducción al lenguaje actual. Salmo capítulo 20. Lo vamos a leer todos, son 10 versículos nada más. Y dice así: que Dios te responda cuando te encuentres en aprietos, que el Dios de Israel te brinde su protección, que Dios te envíe su ayuda desde su santuario, que Dios te dé su apoyo desde Jerusalén. Que Dios se acuerde siempre de todas tus ofrendas y reciba con gusto los animales que presentas en su honor. Que Dios te conceda lo que pidas de todo corazón y que haga realidad lo que pienses hacer. Lanzaremos gritos de alegría cuando Dios te conceda la victoria, y alabando a nuestro Dios haremos ondear las banderas. Que Dios te conceda todo lo que pidas. Ahora estoy bien seguro de que Dios le dará la victoria al rey que Él ha elegido. Sé que Dios le responderá desde su santo cielo. Sé que con su poder le dará al rey grandes victorias. Algunos confían en sus carros de guerra, otros confían en sus caballos, pero nosotros solo confiamos en nuestro Dios. Esa gente tropezará y caerá, pero nosotros nos levantaremos y seguiremos de pie. Dios nuestro, dale al Rey la victoria, respóndenos cuando te llamemos. Esta lectura que acabamos de hacer es un escrito del rey David. Resulta que el rey David está diciendo aquí que él tiene la plena seguridad de que en el momento difícil Dios es el que lo va a ayudar y Dios es el que le va a responder. Pero eso es muy fácil decirlo en ese momento, pero resulta que para David esto fue un proceso. Para él llegar a decir con seguridad que Dios era el que lo iba a socorrer en el momento difícil, tuvo que vivir momentos muy difíciles y en cada momento de esos el poder ver la mano de Dios,
para que llegara a este punto de tener una confianza plena de decir, ¿saben qué? En el momento difícil, Dios es el que me ayuda. En el momento difícil, cuando yo clamo, Él es el que me responde. Pero en el principio no fue así, porque resulta que la confianza se construye con el pasar del tiempo, pero con situaciones repetidas, en que esa persona actúa en el momento difícil de la manera en la que yo lo necesito, en la manera en la que yo lo espero. O sea, la confianza es una relación que se genera con el tiempo. Entonces, David, cuando nosotros vemos los inicios del rey David, desde que la escritura nos muestra de cómo fue ungido por Samuel y aparece allí en esa gran batalla contra los filisteos, ahí nosotros vemos a un David que está dando sus primeros pasos en confianza, que se puede parar al frente de un gigante que es un guerrero experimentado, y él le puede decir: tú vienes contra mí con espada, con lanza y con jabalina, y yo vengo contra ti en el nombre del Señor. Amén. Entonces, él empieza a dar unos pasos caminando hacia la confianza, pero nos vamos a dar cuenta en el transcurso de este mensaje que no siempre fue así. Resulta que en el libro primero de Crónicas, en el capítulo 21, usted se lo va a leer en casa y vamos a seguir la historia, pero en casa usted lo puede leer detenidamente. Yo les voy a contar la historia, pero en casa usted se compromete a que la va a leer. Dice el libro primero de Crónicas que David toma la decisión de que va a censar al pueblo. Y dice que, iniciando, dice que Satanás tentó a David para que contara al pueblo. Y hay un pasaje paralelo que es primer libro de Samuel, en el capítulo 24, cuenta la misma historia. Inicia diciendo que Dios incitó a David a contar al pueblo. Y este pasaje se han pegado muchos los escépticos para decir: mire, la Biblia tiene errores. ¿Cómo así que dice que Satanás tentó a David para que censara al pueblo? Y en el pasaje paralelo dice que Dios incitó a David a contar al pueblo. Pues la respuesta es muy sencilla, y es que aún Satanás debe someterse a los planes de Dios. Aún Satanás debe obedecer a lo que Dios quiere hacer. Entonces dice que David llegó un momento en el que ya él estaba anciano, ya era una persona mayor, y Dios le había dado la victoria. Si usted lee el libro de Crónicas, usted se va a dar cuenta que todos los reyes que estaban alrededor de Israel se levantaron contra Israel, pero usted va a encontrar que en todas las batallas Dios le dio la victoria a David, en todas. Todos los reyes se unían, hacían alianzas entre ellos para ir a atacar a Israel, y Dios siempre le daba la victoria al pueblo de Israel a través de David. Pero ¿qué pasa? Que ya David está viejo. Entonces llega un momento en el que yo me imagino a David mirándose cómo han pasado los años, cómo ya no tiene la misma fuerza, cómo ya su físico no responde igual cuando va a empuñar una espada. Y entonces da la orden y dice: envíen a contar a todos los hombres mayores de 20 años que puedan empuñar una espada y que se encuentren en mi reino, desde Dan en el norte hasta Beerseba en el sur, o sea, en todo el territorio. Pero entonces hay un capitán de la guardia del rey David que se llama Joab, que cuando leemos de Joab es un hombre fiero, un guerrero impresionante. Y Joab le dice: Señor, pero ¿qué necesidad tenemos nosotros de contar al pueblo? Si todo el pueblo desde Dan hasta Beerseba es fiel a usted, todo ese pueblo, cuando usted lo convoca a una batalla, todo ese pueblo está disponible, y siempre Dios nos ha dado la victoria. Y Joab le dice:
no haga que Dios nos castigue por esto. Pero uno dice, pero ¿qué tiene de malo contar al pueblo? Resulta que lo que se esconde detrás de esto es la motivación del por qué contar al pueblo. Porque en Éxodo capítulo 30 y versículo 12, Dios regula y le dice a Moisés, mire, el censo se puede hacer, usted puede contar al pueblo, y cuando usted lo cuente, cada persona va a dar una moneda, por así decirlo, decía medio ciclo de plata, según el ciclo del templo. Cada persona, cuando sea contada, va a dar medio ciclo, y ese dinero se va a recoger y se va a dar al templo. Y decía, eso se va a hacer para que cada persona redima su alma y no venga mortandad sobre el pueblo. Eso estaba regulado, o sea que censar al pueblo y contarlo estaba permitido. Si se hacía como Dios decía, no había problema. Pero ¿qué pasó? Que lo que se escondía detrás de contar al pueblo era una motivación que no estaba acorde a lo que Dios decía. David se mira que ya está viejo, que ya no tiene fuerzas, y dice, ¿y qué tal si vienen a atacarme? ¿Qué tal si se levantan de nuevo esas naciones que han venido a atacarme años anteriores y ya me ven que tengo arrugas, ya me ven que camino lento, que ya no tengo fuerzas? Esa gente va a venir a desmenuzarme. Entonces David desplaza su confianza en Dios y dice, ¿y qué tal si yo cuento todos los hombres mayores de 20 años que pueden empuñar una espada? Y yo ya sé cuántos pueden salir a la guerra. Entonces si viene otro rey y viene con 100,000 soldados, y yo sé que en mi pueblo tengo 200,000, yo voy a la fija, yo ya sé que gano. Está poniendo su confianza en un ejército y está quitando su confianza de Dios. Entonces eso trae consecuencias, porque después de que Joab se va a las malas a contar al pueblo, porque Joab le dijo al rey, esto está mal hecho y Dios nos va a castigar. Él se va y cuenta al pueblo, y no cuenta dos tribus, la tribu de Leví y de Benjamín. Y viene y le dice al rey, mire, de Israel hay 1.100.000 personas que pueden sacar espada, y de Judá hay 470,000 personas. Entonces supongamos, vamos a redondear la cifra, 1,5 millones de guerreros que están a disposición suya. Eso, David, yo me imagino que no, yo tengo con qué pelear, ¿cierto? Pero resulta que cuando David escucha la cifra del número de guerreros que tiene, el Espíritu Santo le hace entender que lo que acabó de hacer fue un error, de quitar la mirada y la confianza que tenía puesta en Dios, del Dios que todos los años de su juventud y hasta ese momento le había dado la victoria cada vez que lo necesitaba, había guardado su vida, había hecho huir reyes poderosos. Él entendió, el Espíritu Santo le hizo entender que él se había equivocado. Y entonces, renglón siguiente o versículo siguiente, él hace una oración pidiendo perdón a Dios y le dice, Señor, perdóname. Y hay versiones que dicen, creo que la versión del lenguaje actual lo dice de esta manera, dice, porque ha actuado como un tonto. Otras versiones dicen, porque he actuado como un necio, porque me he equivocado. Y la Reina Valera dice, porque he actuado locamente. O sea, cuando una persona quita la mirada de Dios, de saber que Él es el que nos ayuda en medio de la dificultad, que Él es el que tiene el control de todo en medio del problema, y pone los ojos en una persona, pone los ojos en un grupo de personas, pone los ojos en una cuenta bancaria. Si yo tengo un problema de esto, ahí tengo el colchoncito que yo sé que no pasa nada. Y es verdad, Dios utiliza personas, grupos de personas, dinero para solucionar nuestros problemas, pero nuestra confianza debe estar siempre puesta en Dios. Entonces, ¿alguna vez ustedes han visto en la Biblia, y a mí me pareció sorprendente esto, alguna vez han visto que alguien se equivoque y que Dios envíe un castigo y que Dios lo ponga a escoger el castigo? ¿Alguna vez lo han leído? A mí me sorprendió.
Imagínense en que cuando David hace esto, Dios le envía un profeta. El profeta Gad llega al palacio y le dice: rey, usted pecó. Sí, señor, yo pequé, hice lo malo delante de Dios. Y Dios le mandó a decir que hay 3 castigos que le va a enviar, pero de los 3 usted puede escoger uno. ¿Cómo así? ¿Cómo va a hacer eso? Entonces le dice: el primero, 3 años de hambre en todo el reino de Israel. Claro, si hay hambre, van a tener que depender de la misericordia de los reinos que están alrededor. Segundo castigo, 3 meses siendo derrotado por todos los enemigos de alrededor. Tercer castigo, 3 días la espada de Jehová azotando a Israel y trayendo mortandad sobre Israel. Entonces David quedó como entre la espada y la pared. Yo, ¿qué hago? Qué embarrada fue la que yo hice contando a este pueblo y quitando mi confianza de Dios y poniéndola en un ejército. ¿Ahora qué hago? Y Gad, el profeta, le dice: bueno, dígame ya, porque yo tengo que ir a decirle al que me envió cuál es la respuesta que usted dio. Y él le dice: estoy en grave aprietos, estoy en apuros para dar esta respuesta. Pero él dice una frase muy bonita. Él dice: caiga yo en las manos de Dios y no en las manos del hombre, porque no hay misericordia en los hombres. Y entonces la respuesta es 3 días del castigo de Dios sobre el pueblo. Y dice la escritura que mueren 70,000 personas, 70,000 hombres mueren. Ahora pensemos en cómo es el luto que hay en Israel en ese momento. Imagínese 70,000 familias y multiplique eso por la esposa, los hijos, los padres, los hermanos. Todo Israel estaba de luto por una decisión de quitar la confianza, o mi mirada de confiar en Dios por confiar en un ejército, confiar en los hombres. Entonces nosotros podríamos decir que en momentos en los que nosotros estamos en dificultad, nosotros también hemos actuado de esa manera. Nosotros hemos quitado nuestra confianza de Dios y hemos mirado al hombre como la solución. Hemos estado sin empleo y hemos inmediatamente, en vez de pensar en que Señor, tú me abrirás la puerta, inmediatamente pensamos: ¿yo con quién hablo? ¿Yo a quién le dijera? ¿Cierto? Es algo que está dentro de nosotros. Así somos los seres humanos. Pero a través de esta enseñanza que vemos de David, cuando Dios recibe de parte de David esa noticia de que va a contar al pueblo, de que va a contar los hombres que pueden empuñar una espada, yo imagino a Dios desde los cielos mirando a David y diciendo: tantas veces que yo lo he salvado, tantas victorias que yo le he dado, tanto que lo he ayudado, y ahora cuando ya está anciano, que le he demostrado de una y de otra manera que yo soy el que le doy la victoria y que en mí debe depositar su confianza. Ahora, mire lo que hace. Está confiando de que un ejército es el que le puede dar la victoria. Jeremías en el capítulo 17, ¿qué dice? Dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Maldito. Hay una maldición sobre aquel que cuando tiene un problema primero piensa en quién me puede ayudar y no mira a Dios y dice: Señor, no importa lo que esté pasando, yo sé que tú me vas a ayudar. Eso no es fácil. Como decía al principio, la relación de confianza es una relación que se logra con el tiempo, pero también con situaciones difíciles repetidas. Y en esas situaciones difíciles, nosotros cada vez que salimos de ellas podemos decir: Dios me ayudó, Dios me sacó. Ahí empezamos nosotros a fortalecer una relación de confianza con Dios. Pero a través de esta escritura es como que Dios le está diciendo, nos está diciendo a nosotros: cuando ustedes estén en problemas, confíen en mí, porque yo soy un Dios que tengo poder y autoridad para ayudarlos.
porque yo soy un Dios que tengo un corazón compasivo en favor de aquel que lo necesita. Cuando nosotros estemos en medio de una situación en la que pensemos, yo no tengo quien me ayude en este momento, nuestra confianza y nuestra mirada debe estar puesta en Dios. Señor, tú eres el que me puede ayudar. Porque a través de esta escritura es Dios diciéndole a su pueblo: no tienes quien te ayude, mírame a mí. Estás derrotado y crees que todo está perdido, mírame a mí. Pon tu confianza en mí. Hay una historia que se desarrolla en Rusia. Esto lo contaba un pastor hace muchos años. Hay una casa donde se reúnen 6 ancianos a orar. 6 ancianos que quieren congregarse para hacer culto a Dios. Todos jubilados, ya de edades avanzadas. Se reúnen allí a orar y se reúnen a decirle a Dios: Señor, queremos que nos envíes un hombre para que nos predique la palabra. Pero como están en un país donde se restringe la religión, donde no se puede hacer un culto de manera libre, sino que los cultos que son libres son controlados por el gobierno y no se pueden decir ciertas cosas y solo se puede reunir cierto número de personas, ellos se reunían en su casita y oraban: Señor, envíanos un pastor que venga a este lugar a hablarnos tu palabra. Resulta que después de muchas oraciones encontraron a un pastor y fueron y le dijeron: pastor, usted es el que tiene que venir a predicarnos la palabra al lugar donde nos reunimos. Y el pastor les dijo: pero es que yo creo que eso es imposible, porque el pastor, imagínense la maratón del pastor, tenía 10 predicaciones al día, el día domingo, porque no habían pastores. Entonces él se levantaba desde temprano, iba al primer culto, predicaba, se iba de esa congregación, iba a otra, predicaba, hacía 9 predicaciones y ya con la de los ancianos sería la 10ª predicación. Él les dijo: no, yo físicamente es que no doy. Y ellos siguieron insistiendo: pastor, nosotros necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios. A la final él accede y les dice: bueno, a las 9 de la noche, el domingo, yo puedo estar allá para predicar. Adelanten ustedes la primera parte del culto, yo llegaré a las 9 en punto, predico y me voy. Esos ancianos recibían esa palabra con gozo, y hubo un momento en el que después de varios cultos uno de los ancianos le dice a los demás: vamos a conseguir un lugar para que hagamos culto a Dios. Y empezaron a orar por eso: Señor, danos un lugar para hacer culto para ti. Resulta que uno de ellos, caminando por el pueblo donde vivían, vio que había un antiguo teatro que decía: se vende. Y fue a contarle a los otros y les dijo: bueno, estamos orando por un templo y el antiguo teatro tiene un cartel que dice: se vende, vamos a orar por ese lugar. A los 8 días le cuentan al pastor y dicen: pastor, vamos a comprar un lugar para hacer culto y ya lo vimos y es el antiguo teatro del pueblo. El pastor dice: pero ustedes, ¿para qué van a necesitar eso? Si ustedes son 6 personas y en un salón de una casa caben perfecto. Ellos le dicen: no, es que nosotros no estamos pensando en comprar un lugar de culto para nosotros, sino para los que van a venir, y son muchos, pastor. Y ellos comenzaron a orar y a decir: Señor, nosotros creemos que tú nos vas a dar ese lugar. Entonces a uno se le ocurrió la brillante idea y les dijo: bueno, estamos orando por eso, vamos a poner el dinero que cada uno tiene, vamos a mirar cuánto recogemos. Eso, reunieron el dinero, no era ni el 10% de lo que costaba el lugar, o sea, no les daban ni la entrada para comprar el teatro. Pero cuando ese que dijo que miraran el dinero, esa confianza puesta en que con el dinero lo iban a comprar, pero ellos siguieron insistiendo: vamos a orar, y le decían al pastor, el pastor les dice: ustedes están locos, pero si se atreven a creer, háganlo ustedes, yo no los acompaño en esa batalla, le decía al pastor. Pasado el tiempo, ellos estaban
intensificando la oración, hacían ayunos individuales, ayunos congregacionales, cada uno oraba por eso. Y resulta que llega al lugar, al pueblo donde ellos viven, un anciano buscando una iglesia. Y dice: mire, yo me fui hace muchos años para Estados Unidos, trabajé toda mi vida y ahora quiero un lugar de culto donde congregarme. No había un lugar de culto, solamente se enteró de voces que había unos ancianitos que se reunían, y cuando empezó a reunirse con ellos seguían orando por el templo, por comprar ese lugar para hacer culto a Dios. Y un día le contaron a él y le dijeron: mire, nosotros estamos orando por un templo, pero tenemos el 10% nomás del dinero. Y él les dijo: mire, yo me vine de Estados Unidos porque Dios me dijo que volviera a mi tierra. Yo salí de aquí muy joven. Tengo una enfermedad terminal, y esa enfermedad terminal que tengo es irreversible. Pero Dios me dijo que el dinero que yo había reunido toda mi vida, mis ahorros, todo lo que yo hice, que produje en esa tierra, lo debía entregar en este lugar. Hicieron la cuenta de lo que eran los ahorros de los otros con los ahorros de él. No sobraba ni faltaba, era el dinero exacto que pedían por el lugar. Pero esos hombres se atrevieron a confiar, 6 ancianos, hermano, se atrevieron a confiar de que no es con sus fuerzas, de que no es con su dinero, sino que hay un Dios que es el dueño de todo. Esa historia termina con que convocan al primer culto, que pidieron permiso porque no se puede hacer culto por libre. Convocan al primer culto en ese lugar, y el pastor iba pensando de que la primera predicación que iba a hacer ahí sería la primera fila llena de los ancianos, y oh sorpresa, llega y el local está lleno y el alcalde del pueblo está en la primera fila. Y Dios derrama su gloria, el alcalde le pide perdón a Dios, hace su oración de fe, muchas otras personas se convierten y ya ese lugar estaba medio lleno, un lugar nuevo. Cuando nosotros depositamos nuestra confianza en que no es mi fuerza, de que no soy yo, sino que es Dios el que puede abrir las puertas, aunque el hombre nos diga que no. Y aunque la realidad de que nosotros miremos diga de que no hay dinero, de que no es posible, de que el hombre no puede, de que todas las puertas están cerradas, de que no hay oportunidad, si nosotros depositamos nuestra confianza en Dios, está garantizada la victoria. Está garantizado de que Dios va a responder. Entonces, a través de esta escritura nosotros recibimos un llamado de Dios. Un llamado de que Él nos dice: cuando estés en medio de la dificultad, cuando esté perdida toda esperanza, cuando el hombre y la realidad te diga que todo se acabó, Dios dice: ponga su confianza en mí. Porque Dios es un Dios que no nos va a defraudar, porque tiene todo el poder para hacerlo, pero también tiene un corazón de misericordia dispuesto para aquellos que claman. La escritura dice: clama a mí y yo te responderé. La escritura dice: pedid y se os dará, porque Él está a la disposición de sus hijos. Si nosotros ponemos nuestra confianza en Dios y quitamos nuestra confianza del hombre, de las personas, de los grupos, del dinero, si nosotros logramos llegar a ese nivel, entonces Dios nos dará la victoria en todo lo que emprendamos. Porque Jeremías en el capítulo 17, cuando habla de que maldito el hombre que confía en el hombre, también el versículo siguiente dice que el hombre que confía en Dios es bendito y que Dios prospera lo que él hace. Amén. Vamos a estar en pie. Vamos a orar, vamos a decirle a Dios: Señor, ayúdanos a confiar en ti. Pero también, así como David hizo una oración de confesión, una oración en la que pidió perdón porque había quitado sus ojos, había quitado su confianza en ti. Señor, también te pedimos perdón porque muchas veces hemos confiado en el hombre, hemos confiado en el dinero que hay en nuestra cuenta, hemos confiado, Señor, en un grupo de personas, o tal vez hemos suspirado pensando: ¿quién puede ayudarme en esta situación?
y tú eres el último en el que hemos pensado. Te pedimos perdón, Señor. Yo te pido perdón. Y te pido que me ayudes, Señor, a confiar plenamente en ti en medio de la dificultad. Saber que tú eres un Dios que está dispuesto para nosotros, dispuesto para sus hijos. Que tú nos haces un llamado y nos dices: hijo, en medio del problema, en medio del dolor, en medio de la dificultad, en medio de esa situación de puertas cerradas, en medio de esa situación, pon tu confianza en mí. ¿Te atreves a escuchar la voz de Dios que diga: confía en mí, que yo te ayudo, que yo estoy contigo? Confía en mí, que tengo todo el poder para hacerlo. Confía en mí, que tengo un corazón de amor dispuesto para ti. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a entender que tu palabra nos hace un llamado de confianza. Tu palabra nos enseña que no debemos confiar en el hombre, pero que sí debemos depositar toda nuestra confianza en ti, el Dios que nunca falla y que nunca fallará. ¿Qué más podemos pedir si tu palabra dice que tú, Señor, eres un Dios que nunca se equivoca, que nunca llega tarde, que siempre llega a tiempo? ¿Qué más podemos esperar? ¿Qué más podemos pedir para depositar toda nuestra confianza en ti? Si tú eres un Dios, Señor, que está dispuesto para sus hijos, ayúdanos a confiar. Que en medio del problema tú seas el primero, Señor. Que siempre pensemos en ti, que tú tienes la solución, que no es el hombre, que es verdad que tú utilizas personas, pero que no es el hombre el que nos salva, que no es el hombre el que nos ayuda, que no es el hombre el que sale en rescate por nosotros. Que hacemos doler tu corazón, que hacemos entristecer a nuestro Dios cuando pensamos que es el médico el que puede ayudarnos. Que hacemos doler el corazón de nuestro Dios pensando que es aquel que tiene dinero el que puede darnos la solución, cuando hay un Dios que tiene sus brazos abiertos esperando que depositemos nuestra confianza en Él. Perdónanos y ayúdanos. Ten misericordia de nosotros, Padre eterno. Que seas tú haciéndolo, Señor. Ayúdanos a confiar en ti.